Bueno, hola a todos. Hoy vamos a estar hablando un poquito de los decretos presidenciales respecto del tema de los trabajadores. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Sí, muchos han dicho respecto al tema de la remuneración y demás. Bueno, vamos, yo creo que es momento en que hay que ser solidario y hay que dar la perra, y hay que dar una mano en todo lo que se pueda, dejando muchas veces de lado un poco el interés personal. Así que bueno, acá hice un poco un cuadro para que un resumen, para que las personas tengan idea de qué es lo que pasa con el tema de la remuneración, el trabajo y demás. Nos encontramos que en materia de todo este tema de este virus y la regulación del trabajo, encontramos dos tipos de trabajadores, ¿sí? O dos tipos de normas. No vamos a hablar de las irregularidades normativas del decreto, porque realmente, o de los decretos, no tiene sentido, no es el momento. Vamos a tratar de aportar, de acercar tranquilidad y bueno, y hablar un poco también de las situaciones de las empresas, ¿no? Nos encontramos que salió un primer decreto, que es el 207, que establece un sistema de licencia, ¿sí? Que en realidad no es una licencia, es una excusación, digamos, del deber de trabajo presencial en la sede de la empresa de parte de algunos trabajadores que se encuentran en situación de riesgo, ¿sí? Ellos son las personas mayores de 60 años, son las embarazadas y son aquellas personas de riesgo definidas así por la autoridad sanitaria, ¿sí? Que son aquellas personas que bueno, están definidas en el decreto. No voy en este momento a puntualizar en estos casos, pero bueno, estas personas que están incluidas en esta primera parte del decreto tienen derecho, ¿sí? En realidad sería una especie de licencia entre comillas, porque no es una licencia, es una, y digo por qué no es una licencia, ahora les voy a explicar por qué. Estas personas estarían exceptuadas, ¿sí? Del deber de asistencia o del deber de prestar servicios en la empresa de manera presencial. ¿Esto qué significa? Esto significa que van a ser remitidos a su casa. Desde este lugar, por eso digo que no es una licencia, pueden coordinar, bajo la base del principio de buena fe, la realización de trabajo a domicilio, realización del teletrabajo, ¿sí? Con su empleador. Bueno, acá en Argentina no tenemos, como dije anteriormente, una regulación de teletrabajo, de modo tal que, bueno, es una pena, así que bueno, hay que organizarse como se pueda, y bueno, siempre en el marco de la buena fe, ¿no? Que en este caso, llegado el punto y a futuro, si se generan cuestiones o situaciones de naturaleza de conflictividad o de conflictivas, vamos a tener que apelar a esos principios generales, ¿sí? De la ética, digamos, jurídica, y de la ética humana en general. Así que bueno, estos trabajadores estarían exceptuados, ¿sí? Ya les digo, las personas mayores de 60, excepto que sean de los servicios de salud, y las embarazadas y las personas que estén en situaciones de riesgo, como por ejemplo inmunosuprimidos, gente que tenga temas de enfermedades cardiológicas y demás, que bueno, esta gente está exceptuada del deber de asistencia al trabajo, pudiendo, ¿sí?, coordinar con la empresa la realización de teletrabajo o trabajo a domicilio en ese caso y demás. En este caso no cabe duda que estos trabajadores tienen derecho a gozar de su remuneración íntegra, ¿sí? Sería un supuesto asimilable al 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Después tenemos aquellos trabajadores, el caso de los progenitores, que también mucho se ha dicho si tienen derecho a remuneración o no. Aquellos progenitores, mientras dure la suspensión de clases, tienen derecho, ¿sí?, o están exceptuados del deber de concurrir a su puesto de trabajo. En este caso también tienen derecho a cobrar remuneración. También pueden organizar o pueden coordinar con su empleador la realización de teletrabajo, ¿sí? Y acá nos vamos a dar cuenta ya después bien cómo es el tema de la remuneración. Según se encuentre el trabajador en su casa sin prestar servicios mediante el sistema de teletrabajo o haciéndolo, ¿sí? Si bien el pago de la remuneración es íntegro, cambian las obligaciones de la patronal respecto al tema de aportes jubilatorios y demás. Bueno, entonces, es decir, se establecieron algunas exenciones. Pero bueno, estos trabajadores están exceptuados del deber de concurrencia, tienen que cobrar remuneración. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasaba con el resto de los trabajadores? El resto de los trabajadores debían ir a laborar, digamos, de manera normal, cobrando el tema de sus salarios conforme a derecho y sin ninguna modificación. Luego vino el decreto de aislamiento. En este caso, estos trabajadores que, digamos, ya iban a trabajar, ahora no pueden ir a trabajar por el tema de las disposiciones de orden público, que son esta imposibilidad de circular
y esta imposición del aislamiento social. Excepto que seas un trabajador que presta sus servicios en una empresa que esté habilitada para prestar servicio, digamos, que es el panorama, digamos, o los casos se van abriendo cada vez más, ¿sí? Desde el primer decreto que solamente ponía la obligación, digamos, o caracterizaba como empresa que podía prestar servicios, aquellas de salud y o de seguridad o vigilancia y demás, ahora se va ampliando. Pero es decir, excepto que estés incluido en estas empresas, ¿sí? O en estas organizaciones que prestan este tipo de servicios esenciales, que están excluidos del decreto y que pueden trabajar y pueden ir a hacer trabajar a sus trabajadores, el resto estaban fuera, ¿sí? de el deber de concurrencia al trabajo. Acá se generaron las mayores situaciones en donde algunos empezaron a decir que los trabajadores no tenían derecho a cobrar salario, bueno, y demás. Eso quedó socavado. El Ministerio de Trabajo dijo que estos trabajadores también tenían derecho a percibir salarios. Esto es evidente. Si bien hay algunos laboralistas que salieron a decir que no, lo cierto es que este caso puntual de trabajadores que están con medidas de aislamiento tienen todo derecho a percibir sus remuneraciones. La patronal puede organizar con ellos la realización del trabajo de teletrabajo. Y bueno, en este caso, el Ministerio de Trabajo es un distingo entre los trabajadores que presten teletrabajo que aquellos que no lo hagan. Los que lo hacen tienen derecho al cobro de su remuneración completa con el tema de aportes y demás, como se hace habitualmente. Los que no lo están haciendo, porque la empresa no tiene las herramientas o es una prestación de servicios que no admite la realización de teletrabajo, en este caso las sumas que perciban serán consideradas no remuneratorias y tendrán algún tipo de exenciones impositivas y de aportes y contribuciones y demás que el Ministerio ya ha establecido. Si en este caso las sumas son de índole no remuneratoria. Así que bueno, hasta acá es más o menos el panorama de lo que se da.